dice Paula. Muy bien. Después podemos regresar a los casos clínicos. O rápidamente, ¿cómo se puede presentar un paciente hipertenso? Trabaja, le hacen su chequeo anual, de repente se va a las minas, se va al extranjero, entonces le hacen un chequeo anual en una empresa responsable, o sea, muy raro acá en el Perú, y le encuentran colesterol alto y se vaya al cardiólogo. Porque ustedes van a saber, para los que quieren ser cardiólogos, que si a alguien le duele la cabeza no lo mandan al neurólogo, lo mandan al cardiólogo. Si le duele el pecho, lo mandan al cardiólogo. Si alguien como que se va a desmayar, lo mandan al cardiólogo. Si alguien tiene colesterol alto, no lo mandan al endocrinólogo, lo mandan al cardiólogo, ¿no? Y si camina y le falta el aire, no lo mandan al neumólogo, lo mandan al cardiólogo, ¿no? Si se le hinchan las piernas, no lo mandan al nefrólogo, lo mandan al cardiólogo. Y casi todo lo mandan al cardiólogo. Entonces, es algo bueno para los cardiólogos. Y la gran mayoría no son pacientes cardíacos en sí, ¿no? Pero, entonces le encuentran colesterol alto y va a la consulta, ¿no? Y en la consulta le encontramos una presión alta, sobrepeso, etc. Y empieza el calvario del paciente. Entonces uno le dice de que tiene sobrepeso, colesterol alto, factor de barriga, le puede dar tantos años, ¿no es cierto? Y ya debe empezar el tratamiento para la presión, a pesar que el paciente no tiene ninguna molestia. El paciente se desespera cuando tiene fiebre por un resfrío, pero no se desespera cuando tiene 15-9 porque no le causa ninguna molestia. Entonces yo ya tengo que iniciar el tratamiento probablemente. Otra forma en que usted le va a encontrar es un paciente que ya es hipertenso, ya es conocido, ¿no es cierto?, de larga data, ¿no es cierto?, pero a pesar que toma pastillas, no es diabético, tiene la presión muy mal controlada y la presión está muy alta, ¿no? Y este paciente sí tiene molestia. Otra presentación, igualito, otro paciente hipertenso, diabético, de larga data, ¿no? No tiene molestia y su presión no está bien controlada. A pesar que ya toma qué cosa, atenolol, hidroprotecina, lisinopril, 3 medicamentos para la presión. Entonces una hipertensión refractaria, hay que ver por qué este paciente toma tantas pastillas para la presión y no controla. Y sin embargo, no tiene molestia. Y otro caso que no es tan frecuente es el paciente que llega a la emergencia, ¿no?, con la presión muy alta. Y eso podría ser una urgencia hipertensiva, una emergencia hipertensiva, según, ¿no?, si hay enfermedad o no de órgano blanco. Eso lo vamos a ver. Entonces, en este caso, por ejemplo, es una disección de aorta y el paciente se puede morir y viene con una emergencia hipertensiva. Muy bien. Esto es para motivarlo. Nosotros chocanos siempre dicen que hay que motivarlo, ¿no? Los mitos, no sé si habrán notado de esto, pero la hipertensión es tan frecuente, es tan común y hay un montón de mitos. Pero no todos saben tratar la presión, sus papás son hipertensos, sus abuelos, sus padrinos, sus tíos, no sé. Ustedes conocen un montón de hipertensos, ¿no es cierto? Entonces la persona, alguno dice, yo tengo la presión alta emotiva. Y bueno, a todos nos sube la presión alta, ¿no? Ayer a los mexicanos se les subió la presión en marcha todo el tiempo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hubo un estrés muy fuerte, ¿no es cierto? Es normal, y presión emotiva no existe, o sea, es una reacción fisiológica que nos sube la presión, nos sube la frecuencia cardíaca cuando te estresas, te peleas, tienes miedo, etcétera, 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 ¿no es cierto? El hipertenso es el que tiene la presión siempre alta. El que tiene la presión siempre, aunque esté tranquilo, aunque no tenga miedo, temor, susto, ansiedad, estrés, etcétera. Va a la consulta y dice, me duele la cabeza porque tengo la presión alta. Eso es mentira. No, la presión alta no causa dolor de cabeza, a no ser que sea muy, muy, muy alta, ¿no? Entonces, por ejemplo, la persona llega con 15-9 y dice, doctor, me duele la cabeza, y le encuentra la presión 15-9. Y el médico dice, te duele la cabeza porque la presión alta. Mentira, es al revés. Tengo la presión alta porque me duele la cabeza. Así es, ¿no? Entonces yo agarro a la doctora, está acá, yo le doy un palazo en la cabeza, ¿no es cierto? Le va a doler y si no la desangro, la presión le va a subir. Sí, doctora, pues usted sabía, ¿le va a subir o le va a bajar la presión? No le va a bajar, ¿no? Si le duele, le va a subir la presión, ¿no? A no ser que le rompa, no sé, pues la carota y le baje la presión por sangrado. Pero por dolor le va a subir la presión. Le voy a tomar de repente, me va a maldecir todo, le toma la presión, 15-9 y dice, doctor, debe pastillar para la presión porque me está doliendo la cabeza. No, ¿no es cierto? Sería ridículo. Bueno, así ya queda dando la consulta. Yo con 15-9, y todavía agarra y te dice, doctor, para mí
14,9 es alto ya. ¿No? Y lo van a escuchar a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, porque todo el mundo dice eso. Doctor, tómeme la presión, me duele la cabeza. Se ha peleado con el marido, con la esposa, con el hijo, etcétera, etcétera, con el panadero, con el boticario, se fue a salud y renegó, le subió la presión. Y cree que el dolor de cabeza es porque le subió la presión. No, el dolor de cabeza es porque se peleó. Y consecuentemente se estresó, ¿no es cierto?, el dolor de cabeza, y también le sube un poco la presión. Entonces hay personas que su presión es 11,6, la doctora su presión es 11,6, 16, porque es joven, es señorita, o sea, es mujer, entonces la presión es 10, 11, ¿no es cierto? Cuando yo le dé un palo, le va a subir a 14, o le va a subir a más, ¿no es cierto? ¿No? Y así llega, dice, señor, usted tiene 14,7, doctor, mi presión es 11,6, para mí es alta. Inclusive hay personas, no hay mujeres que comen, pero hay personas que tienen un sensor, ¿no? Está en el día y le comienza a doler la cabeza, y conforme le duele la cabeza, ella ya sabe que ya tiene 13,7. Doctor, ya me está subiendo. ¿Cómo sé que le está subiendo? Porque ya me empezó el dolor de cabeza. Entonces tienen un sensor, ¿no? Entonces si le duele poco están en 12, le duele un poquito más en 13, el dolor máximo ya están en 15. Son mitos, son creencias. Entonces, cualquier dolor, si tiene apéndice y le sube la presión, pues el apéndice, una artralgia, una cefalea tensional, una migraña, etcétera, etcétera, cualquier cosa que produzca dolor en el cuerpo me hace una descarga adrenérgica y eso me va a subir la presión. Y no es que la presión me está causando dolor, ¿no? Como digo, mi presión con 37 y cuando tengo 38 para mí es algo es el sensor, ¿no? Un termostato, pero no un termostato, sino que será un tensostato. Cuando mi presión está normal no tomo mi pastilla, cuando salta la tomo. No, las pastillas por si acaso no se llama. ¿Cómo se llama el tratamiento para la presión? ¿Cómo se llama? Tratamiento antihipertensivo. No se llama tratamiento hipotensor, ¿no? ¿Cómo se llama? Tratamiento antihipertensivo. O sea, ¿es un tratamiento para qué? Para que no suba, no para cuando está normal la bajemos. Entonces, siempre se toma la pastilla para la presión. No es que, y hay personas que ya compran su aparatito y los 365 días del año se toman la presión. ¿Ah? Sus padres, sus abuelos, sus tíos, el vecino, ¿cierto?, el suegro, etcétera, etcétera. Se toman todos los días la presión y están encadenados a ese famoso aparatito tensiómetro digital. Y no pueden salir a ningún lado si no sale con el tensiómetro. Todos los días, nunca se toma la presión. Si igual tiene que tomar la pastilla. O cuando está alta tiene que tomar 2 pastillas, el doble. No. Cuando está normal no toma nada. No. ¿Cómo es el tratamiento? Así como le hizo yo. ¿Quién soy yo? Yo soy el cardiólogo. Yo represento a los cardiólogos del mundo, o de Perú ya si quieren. Nada más, no cambie el tratamiento porque la persona se tomó la presión lunes, martes, miércoles, jueves, sábado y domingo y se toma la presión y está alta ese día y el día siguiente está baja y todos los días cambian y es un zafarrancho. No, no es así. El tratamiento es crónico, igualito, día a día. Vendrá a los 15 días, el doctor dirá, ¿sabes qué? Está muy bien, ¿sabes qué? Hay que aumentar la dosis, ¿sabes qué? Hay que bajar la dosis. Pero no podemos estar jugando con el aparatito. El aparatito podría ser al inicio, para hacer el diagnóstico, para definir la dosis, y nada más. Y de ahí lo quema, lo vende, o lo alquila. ¿Ya? Es como el aparato, no entiendo lo que hace con el aparato. Pero ahí está, el marketing. No me quiero acostumbrar a las pastillas. No sé qué no toma la pastilla. Cuando estás tomando la toma. Deja de tomar 5 días y al 6º día ya viene el rebote, entonces ahí toma la pastilla, ¿no? Estabilice 2 días y nuevamente deja de tomar la pastilla y todo eso. Sufro de presión baja. No existe enfermedad de hipotensión arterial. No va a haber ninguna hipotensión arterial. ¿Existe hipotensión arterial? No, no está en su currícula. Si está en la currícula, denuncian a la Ricardo Palma, ¿no? Puede haber hipotensión ortostática, sí, podría ser que lo tome. Además, en 5 pero vamos a tocar. Puede ser que encuentre el shock. Sí, sí. Pero no existe enfermedad de hipotensión arterial. Y sobre todo las chicas, ustedes, doctoras, ¿no es cierto? Son mujeres que tienen la presión baja, ¿no? Entonces, y todavía agarran y dicen, yo sufro la presión baja. 9,6 es la presión normal, ¿no? Y todavía algunas tienen las manos frías, ¿no? Y la agarran y le nombran, mira, yo sufro presión alta, mi mano es fría. Yo sufro la presión baja.
Y si por mala suerte esa señorita un día se tropieza, se cae, la levanta, la lleva al hospital, le encuentran 9C, le ponen cloruro de sodio, un poco más le ponen adrenalina. Porque así hacemos eso nosotros, los médicos. No existe presión baja. ¿Ya? Además las manos no tienen que ver con la presión. ¿Con qué tiene que ver? La temperatura de las manos. Pregunta de fisiología cardíaca. Con vasoconstricción, con vasodilatación periférica. Y ahí esto ya sabe cómo tomar la presión, no vamos a andar. Todo esto lo he editado yo en una sola clase. Seguimos. Me imagino que habrán visto algo del esto de hipertensión. Seguimos, los factores de riesgo. La clasificación ya, ¿no? Si tengo repuesto, ya vieron. Los órganos que se pueden ser enfermos por la hipertensión. ¿Qué pasa? La clasificación, ¿con cuál está manejando usted? Porque el día de ayer nos mostraron una clasificación del 2017 que... ¿Del séptimo reporte? Sí, no era del séptimo. Porque ahora es tipo 1, tipo 2, pero ahí mencionaba la hipertensión refractaria. Claro, ese es el séptimo reporte, no es 2007, es 2003. Estadio 1 y 2, es americano. OTNC, John National Commission. Ese es de los americanos. Ya, el 8 cambia, ¿cómo se llama? La aproximación diagnóstica o terapéutica, todo, pero básicamente se mantiene eso. El 8 no cambia la clasificación. Lo que pasa es que en la época de Daniel Gil Carrión todo el mundo soñaba irse a Francia. Y Francia dominaba la medicina occidental. Ahora no, quien domina la medicina occidental es Estados Unidos. Tú ya se van a dar cuenta, los americanos son bien prácticos. Un gringo, pero son prácticos. Un paciente le duele el pecho, lo meten al cateterismo de frente. Que es core y tanto, porque tiene 10 salas de cateterismo simultáneo. Entonces si a alguien le duele el pecho y ya llegó por segunda vez, no se hace problema. Los meten de cateterismo en 40 minutos saben que no tienen nada, porque sí tiene algo. Ni siquiera le pide usted de perfusión, ¿para qué más rápido hacer el cateterismo? De los europeos no, los europeos todavía son misios, tal vez de Inglaterra, Alemania, ¿no? Pero ellos tienen que priorizar sus costos, son más académicos y son menos prácticos, ¿no es cierto? Entonces usted va a ver que la clasificación americana es 2, sin considerar política, pero la clasificación europea es grado 1, 2, y histórica y todo eso, ¿no? Entonces, ¿cuál utilizan? Bueno, utilizaremos lo más práctico, pues, ¿no? Es algo que en el examen el doctor que les hizo ayer en la clase les quiera preguntar la clasificación europea. Y esa práctica es práctica, entonces tenemos 1 o 2. ¿Y por qué tratamos la hipertensión si casi no trae molestia? Porque prevenimos enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, enfermedad periférica, muerte súbita. Usted ya sabe que hay factores de riesgo asociados y que hay que tratar la hipertensión arterial más los factores de riesgo asociados. Y obviamente, por ejemplo, en este cuadro hacemos la correlación, la interacción que hay entre la hipertensión y los demás factores de riesgo, ¿no es cierto? En otras palabras, por ejemplo, este paciente de acá tiene la presión normal, pero tiene, ¿qué cosa tiene? Tiene dislipidemia, colesterol alto, tiene alteración de la glucosa, tiene fumador y ya tiene hipertrofia ventricular izquierda, a pesar que su presión es 115, 130, tiene mayor riesgo que este hipertenso severo que tiene 200, pero que colesterol normal, azúcar normal, no fuma y no tiene daño al órgano blanco. Entonces, en hipertensión vale tratar el numerito, pero también vale tratar, ¿qué cosa? Los factores de riesgo asociados. Y la interacción es exponencial. Según que tiene que ser una curva exponencial de la curva, a los que les gusta matemática, las curvas, todo eso, no es lineal, es exponencial. En otras palabras, si la hipertensión te da el doble del riesgo de hacer un ACV, y la diabetes te da el triple del riesgo de hacer un ACV en la población normal, el tener las cosas, ser hipertenso y diabético, su riesgo no es 5, su riesgo es 6, el 2 más 3 y el 2 por 3 es 6. Por eso sale una curva exponencial.
media parabólica. Es para lo que les gusta más. Entonces, ¿vino una prevalencia de hipertensión en el Perú o no? Ya, bueno, más o menos rapidísimo. Bueno, ustedes ya saben que nosotros tenemos la de uno y la del otro, tenemos separado el primer mundo y el segundo mundo. Tenemos un montón de enfermedades respiratorias y tenemos un montón de enfermedades cardiovasculares y cáncer. Porque como somos peruanos, somos indecisos, no somos ni primer mundo ni tercer mundo y tenemos lo peor de los dos. ¿Verdad? ¿Verdad? Y así. Entonces tenemos esta presidencia, tenemos este congreso, tenemos todo esto. Tenemos un ministro que es de la Católica, que es marino, que es ministro de salud, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a jorobar a los médicos, no va a decir que todos los médicos seamos cachados. Entonces yo voy a renunciar a salud, ya no voy a misa, no me voy al misa, no me voy, ¿no? Porque ya hay un militar. Yo ya tengo experiencia con los militares, desde Montesino, Humal y todo eso, ¿no? Los militares tienen otra cosa. Porque los militares, obviamente, y eso que la carrera médica es media autoritaria, usted lo sabe, ¿no? pero es autoritaria pensando. Los militares no están pensando. Yo he hecho mi internado en la política, sé que es como la cuestión. De todo hay, ¿no? Pero imagínense, ¿no? O sea, no creo que vaya mejor. Que la otra amiguita era de Cayetano, que tenía una máster en salud pública y todo, y tampoco no la hizo, ¿no? Es más, los mismos compañeros, todos, si la veo le tiramos piedras. Que después, por fin alguien necesita en salud pública. Nada. La política es difícil. No solamente hay que saber, ¿no? Como ustedes, no solamente tienen que ser inteligentes, tienen que tener inteligencia emocional y todas las inteligencias son como siempre, ¿no? No solamente chancar y saber. Igualito, pues no solamente saber un buen currículo para ser un buen ministro. Bueno, acá se hicieron dos grandes estudios de prevalencia y el último, el Tornasol 1 que es 2002, creo, y este fue 2005, ¿no? 27%. Acá está. Y fíjense, el Tornasol 2 que no de acá, hipertensión estadio 1, 20.7%, hipertensión estadio 2, 6.6%. Y en rojo es prehipertenso. Estos son los que están en riesgo. O sea, que si que aumentan un poquito de peso, van a ser estadio 1. Dejan de trabajar, etcétera, estadio 1. Dejan de hacer ejercicio, estadio 1. Tenemos una gran población en riesgo. Costa, sierra y selva, en los dos hay, algunos dicen, yo soy de la sierra y en la sierra la vida es más sana, en la sierra no hay hipertensión, falso, en la sierra también hay hipertensión. Yo soy de Cerro Bajo, más alto, igual hay hipertensión. Me interesa. Me interesa, ¿por qué? Porque es mucho menos que en la costa. Porque en la costa pues tenemos este trajín, el tráfico, uno camina, se demora, se está para llegar a los sitios, come la hamburguesita, ustedes no sé qué habrán comido, si han comido, yo no he comido, yo voy a comer, y tengo para comer llegar rápido a mi casa para que mi esposa no me regrese, le voy a comer una hamburguesa, todo eso, esa es la vida donde en la ciudad, en la ciudad. Entonces en la costa la prevalencia es más de hipertensión, ¿no? En la sierra es 23%, pero la altura no protege, lo que protege es el estilo de vida. Si por vivir en altura comes mal, igual tiene la protección para hacer hipertensión. Y la selva también, pero la selva come mucho carbohidrato. Tornasol 1.4 y el otro Tornasol 2 fue de 27%. Hicieron hasta por los conos, todo eso. Y antes de empezar lo que es el tratamiento ya en sí de la hipertensión, hace mucho tiempo se hablaba, los reportes epidemiológicos que se hicieron en todo el mundo, obviamente, hablaban de la regla de la mitad. ¿Y qué decía? De una población normal, donde el Estado o los médicos no intervenían con un buen programa, digamos, ¿no? Había un porcentaje de hipertensos, ¿no es cierto? Y de ese grupo de hipertensos, solamente la mitad sabía que era hipertenso. La otra mitad no estaba identificada. Caminaba por ahí hacia sus corazones, era hipertenso, y como la hipertensión no causa molestia, ¿no? Que es lo que ocurre normalmente en una población donde no hay un buen programa de salud. De todos los hipertensos, el 100% hipertenso, la mitad, ¿qué cosa? No sabe que es hipertenso. De los que saben que son hipertensos y que deberían recibir tratamiento, la mitad toma tratamiento. La otra mitad de los hipertensos no toma tratamiento. O sea, estamos hablando ya del 25%. De los que toman tratamiento,
toma tratamiento, la mitad, o sea, estamos en el 12.5%, sí controla la presión a las metas más o menos establecidas, 14 menos de 140,90. La otra mitad no fuma. O sea, estamos hablando que prácticamente el 87%, digamos, ¿no es cierto?, hipertenso no controla la presión. Un buen grupo porque no sabe que es hipertenso, otro grupo porque no quiere tomar pastillas, y el otro grupo porque toma mal las pastillas o en dosis inadecuada. Y solamente el 13% controla, es un hipertenso bien controlado. Y este porcentaje es donde se le va a prevenir ACVs, fibrilación auricular, infarto, angina, enfermedad arterial periférica, etc. Esto es lo mismo, solamente que esto ya cuando toma tratamiento dietético, solo dietético, más pastillas, etcétera, etcétera, pero es lo mismo, ¿no es cierto? Ahora, y estos son datos peruanos. Vamos a hablar de tornasol Lodenberg. 48.2% saben que son hipertensos, es la mitad. La otra mitad ni sabe que es hipertenso, no va al médico, no tiene ninguna molestia, se salve. De eso, ¿cierto?, tiene recibe tratamiento. Como tratamiento médico, 18%, ¿no es cierto? El tratamiento dietético, 3.1%, ¿no? Y ambos tratamientos 17%. O sea, estamos hablando de 17 mediciones, 35. Del 50, el 35% más o menos recibe tratamiento. Debería ser el 25, o sea, estamos un poquito mejor de que si no hiciéramos nada. O sea, algo se hizo. Algo se hizo. Antes era 18 más 9, 27. Antes sí estaba en la regla de la distribución. ¿Cuántos? 6 años antes. Y de eso al final, pues, ¿cuánto controla la presión? ¿No es cierto? Al final, ¿cuánto controla la presión? 20.6%. ¿Cuánto era lo salvaje, lo natural, digamos? Era que sea 12.5%. Algo mejorado, ¿no es cierto? Antes, ¿cuánto era? 14.7. O sea que en 2004 éramos la jungla. Y al azar, ¿no? O sea, algo se mejoró. Fíjense cómo era en Estados Unidos, 76-80, 10% controlaba, y 2000, 34%. Nosotros en el 2004 estábamos casi como Estados Unidos, ¿no? Y ahora en el 2010 estábamos como Estados Unidos en la década de los 80, ni siquiera llegamos al 25%. O sea, es lo que ustedes ya saben, ustedes han escuchado, ¿no? ¿Cuántos años tenemos de atraso? 30 años. ¿Desde cuándo no vamos al mundial? Del 82. 35 años de atraso. Eso es lo que tenemos. Porque un país adelantado va al mundial. Hasta Estados Unidos, que no le llega altamente el fútbol, va al mundial. Y por eso Rusia se peleó para hacer el mundial. ¿Y por qué crees que Qatar pagó un montón para hacer el mundial? Porque un país desarrollado va al mundial. Nosotros tenemos 35 años de atraso en fútbol, en hipertensión, en el cáncer, en TBC, ¿no es cierto? Pongan el deporte que quieran, ¿cierto? Sí, el beneficioso depende de la percepción arterial. ¿Qué es lo que más disminuye? El riesgo de ACV, de stroke. El impacto principal es en ACV. 35-40%, infarto algo, insuficiencia cardíaca también es un impacto grande. O sea, mucho más impacto es insuficiencia cardíaca y ya se infarto menos, porque infarto tiene más factores de riesgo directo, ¿no? Vamos avanzando. Hay que tratar también al normotenso alto. También hay que tratar. Recordemos que la hipertensión, la presión arterial es una variable continua. Si ustedes recuerdan la epidemiología, salud pública, etcétera, que está de moda, ¿no es cierto? Las variables continuas son continuas, ¿no? Entonces, es como la glicemia. ¿Uno es diabético a partir de cuánto? ¿Sabes cómo tienen que llevar a endocrinología? ¿A partir de cuándo uno es diabético? ¿Glucosa en ayuno en cuánto? 115. 115, ¿no era 126 ya bajó? ¿Ah? De repente cambió, pues yo hace unos 8 meses que yo no leo nada de endocrino. Ya, no leo nada de endocrino. Pero creo que era 126. Ya. Entonces, y si el paciente tiene 124, yo tengo un paciente que su glucosa en ayuna es 124, yo tengo un paciente que su glucosa en ayuna es 127. Uno es diabético y el otro es prediabético. Ya. Este está
peor que este, por 3 gramos por decilitro, no, no es cierto. Y entonces, ¿por qué uno es hiperdiabético y el otro es prediabético? Porque nosotros, los seres humanos, los médicos, ¿no es cierto?, en nuestra imperfección, sobre todo para ustedes, o sea, para las nuevas generaciones, y para publicar estudios, etcétera, etcétera, para comunicarnos mejor, tenemos qué cosa, que describir una enfermedad, pero clasificarla y ponerle estadios. Y los estadios, los numeritos, son qué cosa, arbitrarios. Hacen una curva de Rorschach, ni siquiera había curva de Rorschach, pero hacen una curva de Rorschach, la mejor curva, tiene 26. Ya es diabético y después diabético. Pero si estás 2 puntos menos, 2 puntos más, es igual. Es igual el normotenso. El normotenso está a 135, 136 y el otro tiene 142. Por eso que también se ha visto que tratar el normotenso alto también puede ser de beneficio. Antes de entrar, y esto es lo que es hipertensión, ya para tratar la hipertensión, primero tenemos que hablar del estilo de vida, ¿no? Entonces tenemos que dar, ¿qué cosa? Educación al paciente. Entonces se le va a decir pues que baje de peso, la dieta que sea más en vegetal, en fruta, menos en grasa. En el Congreso Europeo último de hace un mes hicieron un estudio, ¿no? Personas que comían poquita grasa, ¿no? Y personas que comían normal, pero carbohidratos abundantes, y resulta que el que come carbohidratos abundantes es peor que el que come solo. Entonces ya nos tratamos por ver que cuidamos de la grasa y también de los carbohidratos. ¿Y por qué? Porque los carbohidratos en exceso se almacenan en forma de grasa. Entonces no sirve de nada cuidarse uno de la grasa si no te cuidas tampoco de los carbohidratos, porque al final se va a transformar. Hay que restringir el sodio, aunque hay algunos hipertensos que la restricción del sodio no les ayuda, pero es muy difícil determinar cuál es cuál, de forma experimental a veces se ha visto, pero en términos generales, a todo el mundo, ya. No podemos perder el tiempo y determinar qué hipertenso se beneficia o no se beneficia de bajar la sal. Es como usted ya empezó una práctica hospitalaria y ustedes van a ver que cuando vayan a la emergencia, conmigo van a ir los días lunes a la emergencia, central de emergencia de Remeliante, esa que está en la tormenta y todo, van a conocer por dentro. Vamos a tratar de encontrar esa puerta que va al vacío, ya vamos a ver los pacientes que están ahí en los pasadizos, ¿no es cierto? Vamos a hacer un tour y veremos pacientes cardíacos. El grupo 1 no, porque el grupo 1 no va a los números. Entonces, van a ver que cuando estamos en una sala como aquí, viene el paciente con su aparato, viene un tecnólogo con su aparato a tomar rayos X. Y ahora dice, voy a tomar un placa, ¿no? Y salen las enfermeras, los médicos, los residentes, todos están desfavoridos de la sala, ¿no? Y deja al pobre paciente ahí que se irradia, ¿no es cierto? Yo me imagino que ustedes irradian todos los años, ¿no? Me imagino que su universidad les toma una radiografía de todos los años, o que a partir de ahora deberían tomar una radiografía todos los años. O sea, no pasa nada que alguien le... O sea, si le tomo la placa a un paciente en la cama 5 y yo me quedo ahí sentado y yo me voy a irradiar, sí, te vas a irradiar. Te vas a irradiar menos que si te tomaron una placa de rayos X, ¿o no? Mucho menos. Pero ¿cuál es la disposición? La disposición es que siempre que tomen placas salgas. ¿Por qué? Porque no toman una placa, toman 2, 3, 4 y eso es todos los días. Si uno trabaja ahí, uno no puede decir, el día lunes salí o no salí. Y además, ya me quedo, y comienza y agarra y dice, bueno, de los 30 días, interdiarios salgo, porque no hay realidad, pero los otros 15 días, que me radio, porque total, como voy a tomar una placa, o si te tomo una tomografía, son como 60, 50 rayos X. No, nadie se pone a pensar, ahí me radio, simplemente dice, toma placa, te vas, y ya te olvidas de libretita, todo. Alguna vez no te podrás ir, ¿por qué? Porque estás bolsando al paciente, si te vas a hacer un ejemplo del paciente, bueno, ese día es tu radio. Pero es la excepción de la regla. Es como si este día te estuviera tomando su tiempo. Antes, cuando yo empezaba como era alumno como ustedes, la OMS dio una disposición. No importa, pero las mamás con VIH le deben dar su lechecita materna a los bebitos de hambre. Porque se van a morir antes de hambre que del VIH.
Una disposición dura puede ser, pero es una disposición de 9 meses. ¿Qué dice la disposición? Que si hay un terremoto, ¿qué pasa? ¿Quién se va primero? ¿La enfermera, el paciente, el médico? El médico. Después tal vez la enfermera, el paciente se queda. ¿Ya? Se queda. ¿Por qué está la operación y se comienza a caer el techo? ¿Qué hace con el paciente? ¿Lo empuja? No lo empuja, el paciente ya fue. Tú tienes que ir. Si puedes llevas a tu mamá, después no la llevas tampoco. ¿Por qué? Porque tú eres una persona útil para el pobre. El paciente, es inútil para el pobre. Pues también está operado, no pasa nada. Sí, claro, una cosa, ustedes se van a dar cuenta. Yo veo al paciente frente a frente. Yo veo el infarto y yo le quiero salvar la vida al paciente. A él. No me interesa el resto. No me interesa que en el tópico de medicina hay 15 renegando esperando al cardiólogo. Yo en ese momento estoy viéndolo a él. Y a mí lo voy a salvar. Pero ese es porque yo soy un médico clínico. O el quirúrgico. Le interesa el que está en sala de operación. Él está operando una vez, le interesa él. No le interesa que afuera 15 haya que otras 15 apéndices que lo están esperando él. Su labor es él, la sala de operación. Sin embargo, hay médicos que ven el macro, ven el grupo. ¿Cierto? Y hay médicos, y hay decisiones que, ¿sabes qué? Para esta enfermedad no se compra nada, porque cuesta mucho, es raro, entonces usted va a escuchar todo eso. Escéptico, ¿no? No es cuestión ética, es controversial. ¿no? Pero una cosa es el médico clínico, que mira al paciente uno, y otra cosa es el médico que ve el macro. Entonces, estas son condiciones generales. Hay personas que van a tener beneficio con esta condición, hay personas que no lo van a tener, pero hay que hacer eso. Entonces, bajar de peso, actividad física y consumo de alcohol. Y acá está lo que puede bajar uno, ¿no? Milímetros de mercurio. Estos son los niveles de evidencia. Esto salió en el Congreso Europeo reciente, este año, ¿no es cierto? Y dice lo mismo, pues, la sal, el consumo, los vegetales, la fruta, el índice de masa corporal, todo. Antes era evidencia 1A, ahora es evidencia 1B. ¿Qué significa 1? Es para leer literatura, ¿no? Pero el nivel clase 1 es beneficioso. Clase 2 puede ser un poco controversial. Clase 3, lo va a ver siempre en rojo, es perjudicial. Nivel A es el mejor nivel de evidencia. ¿Qué cosa es nivel A? Varios estudios randomizados, multicéntricos, doble ciego, que han demostrado que esa medida es buena. ¿Qué es B? Ya es B, ya estudios del menor, solamente son cohortes, de repente son seguimiento, ¿no? ¿Qué cosa es C? Opinión de expertos. No hay grandes estudios, me preguntan a mí, yo digo opinión, C. O sea que yo soy un símbolo nada más. Entonces, miren, el nivel de evidencia es B. Hay que hacerlo de todas maneras. Tampoco puede ser permisivo, porque si tú dices, mire, no está, dices al gordito, o sea, es que no está totalmente mostrando, no va a bajar de peso. Lo tienes que hacer hincapié de todas maneras, a pesar que el nivel de evidencia es B. Ahora, ¿cuándo trato? Este cuadro deben haber enseñado, ¿no? Pero acá estamos hablando de los estadios. Este, como es el Congreso Europeo, es europeo 1, 2 y 3, ¿no es cierto? Y obviamente, pues, si estás, ¿cómo se llama? En grado 3, todos son tratados. Si estás en grado 2, puedes intentar estilo de vida por algunas semanas. Estás en estadio 1, ¿no es cierto? Solamente estilo de vida por mes y después, si no controlas, no es urgente iniciar un tratamiento para la presión. Pero si tengo muchos factores de riesgo, o si ya tengo enfermedad de órgano blanco, si ya soy coronario, ya soy diabético, aunque sea estadio 1, ya trato. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Pero si tengo un grado de clasificación anterior en americano, ¿no hay un grado también comparativo para ¿Cómo? esto? Si tengo un grado de comparación de la clasificación de la hipertensión arterial en americano, acá no hay también para los riesgos asociados. Claro, o sea, el grado 1 europeo es el estadio 1. El grado 2 es el estadio 2. Sí, porque la clasificación solamente se ve, va a ser un numerito nada más. No hay nada más.
¿no es cierto? Si ustedes quieren pueden agarrar otro cuadro y agarrar y decir estadio 1 y estadio 2. Estos dos. Y es el mismo cuadro. Entonces, yo tengo que ver, para iniciar tratamiento, ver el numerito, pero también los factores de riesgo, o sea, de órgano blanco, o si ya es CBD, es que ya tiene coronaria, enfermedad coronaria. Y son las metas, generalmente 140 con 90, la meta, menos de eso. Esto en personas ancianas, que la meta puede decir uno, que puede ser entre 140, menos de 150. La persona anciana no hay que bajar tanto la presión. No sea, sobre todo si es un anciano frágil. Anciano frágil, ya lo anciano frágil, el que lo ve, ustedes dicen, lo ven mal, pues, ¿no? Lo ven muy flaquito, un anciano frágil, en eso no puedo ser tan severo. ¿No? Hay otras personas ancianas que están muy activas físicamente, buen peso, muy lúcido. Entonces ahí así yo puedo intentar de repente la meta 140 con 90. A ver, no es necesario que se memoricen todo, pero lo tengan presente para que vean. La hipertensión es tan fácil, como uno toma la presión y es fácil de hospital, ¿no? Es tan compleja que cada 3 años, cada 5 años se reúne, logrando expertos a nivel mundial. Los americanos sacan una planificación, una guía, los europeos sacan una, y siguen sacando, y la presión no se cura. Y es fácil de diagnosticar. Por si acaso, ya dejaron la hematología. Acá para ver hipertensión tomas la presión, si está muy alta ya es hipertenso. A no ser que tenga un dolor muy intenso que no lo decir. Y la presión no está tan alta, usted lo cita 2 o 3 veces y saca un promedio, le pone un mapeo y suficiente hace el diagnóstico. ¿Ya? Y es rápido. Si el paciente viene con un infarto, usted le pregunta cómo es el dolor, en 1 minuto le está sacando el electro y ya tiene el diagnóstico del infarto. Y la sensible llegará en 2 o 3 horas. ¿Ya? Olvídense de la reumatología, acá no hay 10 criterios de luz, porque el primer año sale un criterio, después el siguiente año el segundo, el tercero, ¿no? Y ya lo están tardando, pero sí con 4 criterios, y recién ya cuando el paciente está por morirse de lupus, completó los 10 criterios de lupus. Eso sí. Yo también llevaba un reumato como ustedes, y es así. ¿Pero por qué hicieron eso? ¿Por qué? Porque los reumatólogos necesitan estudiar bien la enfermedad y necesitan publicar sus trabajos. Necesitan hablar con ellos, por eso hace criterio. Una lúpica generalmente no tiene los 10 criterios. No sé cuántos 10, ¿no? 3, 4, entonces te voy a decir, con tantos números, ya es lúpica. Y antes no es lúpica. Bueno, pero hay que esperar, no te descartas, hay que esperar. No, acá no puedes esperar meses, años. Acá el paciente se te puede ir de una arritmia, de un infarto, insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los principales grupos antihipertensivos? Los principales grupos antihipertensivos son los diuréticos, hay de 3 tipos. Las tiazidas de asa y los salvadores de potasio. Hay los beta-bloqueadores, los YECA, los calcio-antagonistas, los bloqueadores o antagonistas de receptores de angiotensina 2, los ARA2 o BRA2 bloqueadores, los alfa-agonistas, antagonistas y los vaciladores centrales. Metildopam, aquí casi ya no hay clonidina. Un montón de medicamentos. Acá tienen el 75% de cardiología. Porque eso se utiliza para cardíaca, eso se utiliza para arritmia, eso se utiliza para infarto. Por eso la clase de hipertensión es la más importante. No, la más importante es la insuficiencia cardíaca. La segunda es esta, hipertensión. No porque la dice el doctor tal, lo he dicho yo, porque así es. Si tú dominas bien insuficiencia cardíaca, dominas la fisiopatología de la enfermedad cardíaca. Dominas hipertensión, dominas farmacología, y con eso te pueden meter a manejar enfermedad coronaria, congénitos, valvular, etcétera, etcétera, etcétera. 75%, 80% de la farmacología cardiovascular está acá. Vamos a tratar la nefrología, los mérulos. La hidroclorotiazida o tiazida actúa a nivel del túbulo contorneado distal. Los diuréticos de asa actúan en el asa. ¿Asa de qué? De género. ¿Son más potentes? Sí, son más potentes porque acá en la médula, ¿qué cosa funciona? ¿Alguien que sabe fisiología? Ahora cuando ustedes ya están en clínica y se dan cuenta que debieron haber estudiado por 2 años. Sí, ahora sí, ya. Ahora esto es más complicado, ¿no? Porque además el paciente está al frente. Está al frente. Hay que entender el mecanismo de qué? De contracorriente, de concentración medular. Recuerdan la urea, todo el agua. Acá se concentra o se diluye la orina.
Entonces lo que va a hacer la furosemida es cosa es diluir la orina y que bote agua. Y obviamente esto es mucho más potente de extracción que a nivel del túbulo consoladista. Por eso es que la furosemida se utiliza mucho más en insuficiencia cardíaca, que es donde está lleno de agua, que hipertensión arterial. Y el túbulo distal y el túbulo colector está la espironolactona, el diurético rodón de potasio. ¿Cuál es el efecto antihipertensivo? Que disminuye la volemia y disminuye la precarga. Si disminuye la precarga, quiere decir que entonces hay menos volumen que va a salir, ¿no es cierto? Y al salir menos volumen por la eyección ventricular, la presión arterial va a bajar. Además también tiene un efecto vasodilatador leve, pero también tiene. Si doy mucho diurético, más bien se activa renina, angiotensina, aldosterona, y se produce vasoconstricción y el diurético puede perder el efecto. Y los diuréticos pueden causar un montón de problemas: hipocalemia, hipoglucemia, hiponatremia, hiperuricemia, se puede exacerbar gotas, deshidratación, etcétera, etcétera, falla renal. Ahora vamos a los antihipertensivos vasodilatadores, ¿no es cierto? Los vasodilatadores disminuyen la precarga, disminuyen la poscarga. La poscarga es la resistencia, ¿no es cierto?, que salga el volumen de sangre, ¿no es cierto?, al vasodilatador, y por eso se produce ¿qué cosa? Disminución de la presión arterial. Estas son las curvas que debieron haber hecho ustedes en fisiología, ¿no es cierto? Entonces, los vasodilatadores tenemos principalmente los venosos, que es nitroglicerina, por ejemplo, que hay acá, que se utiliza sobre todo para insuficiencia cardíaca y edema del pulmón, y tenemos los que son venosos y arteriales, los calcio antagonistas, los alfa bloqueadores, los YECA, ¿no es cierto?, y los inhibidores, los bloqueadores de receptores de angiotensina 2. Y arterial, minoxidil y hidralacina, que no hay acá, son arteriales. Nitroprociato puede ir. Bueno, lo intentado no lo utilizamos para manejar la hipertensión. Lo manejamos para ¿qué cosa? Para insuficiencia cardíaca o para enfermedad coronaria. Esto te dilata la arteria. Los YECA sí, una de las principales drogas que apareció en la década de 80 fueron los YECA. Revolucionaron la farmacología cardiovascular. Este es el efecto, ¿no? Inhibe ¿qué cosa? El cianocobertura de angiotensina, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, ¿no es cierto?, no se produce angiotensina 2. La angiotensina es lo que produce la vasoconstricción, ¿no es cierto?, a nivel del endotelio. Inhibe la aldosterona, y cuando habla de insuficiencia cardíaca va a ver que evita la progresión de insuficiencia cardíaca, evita el ordenamiento postparto y disminuye la mortalidad y la morbilidad en insuficiencia cardíaca. No todas las drogas de insuficiencia cardíaca hacen que mueran menos y que vivan mejor. Los YECA sí. Efectos colaterales: hipotensión, hipercalemia, tos, hasta 15-20% de pacientes que toman castopril, aripil, los PRI, que son los YECA, van a hacer tos. El paciente va al neumólogo, le hace broncoscopía, tomografía, todo, y llega el cardiólogo, le quita el enalapril y se le va la tos. Entonces, tus abuelitos todos toman enalapril, castopril, todos los priles, pregunte si no tienen tos nocturno. Y si tienen tos, de cama, te levantan. Alteración de disgeusia, alteración del gusto, erupciones cutáneas, etc. Está contraindicada en falla renal importante, cuando tiene más de 3, ¿no? Cuando tiene estenosis arteria renal, sobre todo bilateral, cuando hay hipercalemia, etc. Son los conectores. Los SARA2 son los sartanes. Los sartanes, valsartán, ibersartán, todos los sartanes. Es facilita la cardiología. Sartán. Miren, lo único difícil en cardiología es el electro, que es bonito, pero es lo único. Si ustedes agarran y dicen, pucha, además el curso está dirigido a los que no van a ser cardiólogos, por si acaso. Yo mi curso de cardiología fue una desgracia, porque Cayetano apareció un iluminado y dijo, este año vamos a cambiar la currícula, va a ser bonito, ¿cómo vamos a estudiar cardiología, reumatología, nefrología? Todo con eso, ¿no? Vamos a estudiar toras, vamos a estudiar abdomen, así como anatomía. Entonces, comparado. Entonces, toras vamos a llevar histología, patología de corazón y pulmón,
vamos a llevar clínica de corazón y pulmón, o sea, neumología y cardiología, vamos a llevar cirugía, vamos a tratar cirugía, vamos a hacer cirugía del corazón, cirugía del pulmón, y nos hicieron un zafarrancho. Entonces, como éramos bastante, agarré y dijeron, bueno, pues a mí me tocó el grupo de los piñosos, siempre usted va a ver un grupo piñoso. No sé de qué se. Entonces, yo agarraba, tenía mi primer mes del capítulo de toras, de aquel año, estamos hablando de la década de los 90, ya todavía no lo habían capturado, y creo que ya recién lo habían capturado a Abimael, ¿no? Año 93, ya lo habían capturado el año anterior. Entonces, ¿qué había? Yo llevaba mis clases de neumología, pero mi práctica era como un cardiólogo. Es como que ustedes ahorita van a la biblioteca y les enseñamos cardiología, pero sus clases teóricas acá son de reumatología. Y al siguiente mes yo llevaba mis clases de práctica era de neumología, pero mis clases teóricas eran de cardiología. Por lo tanto, no aprendí ni cardiología ni neumología. Esa fue la gran conclusión. Entonces, cuando llegué acá y hice mi internado, me di cuenta que de cardiología no sabía mucho. Yo era, ¿cómo se dice? Terno, ¿no? Los médicos tienen que ser ternos, no hubieran renunciado a ustedes. Todavía están a tiempo, ¿eh? ¿Cuántos años todavía ustedes renuncian y son ingenieros como mis hermanos y se pueden ir a Europa? Yo tengo ya 14 años revalidado y no me puedo ir a Europa. Me digo porque me han regalado los viajes, un laboratorio, no con la mía, no. No puedo llevar obviamente ni a mis hijos.